Bienvenidos todos a nuestro tercer capítulo de la segunda temporada de Un Café con los concejales de Mira. Un café agradable, charladito, y hoy vamos a hablar de un tema del cual hemos puesto la lupa, y es también nuestro interés de que podamos tener una educación muy cercana en la localidad de Suba, pero también la preocupación está en que los anuncios que se están realizando sean reales, sean concretos y ante todo que nos permitan tener unas muy buenas instalaciones en la localidad de Suba, que es lo que todos deseamos. No tantos anuncios, más obras concretas y reales, y ahí es donde hemos estado pendiente, haciendo seguimiento a cada una de las obras. Hoy tenemos una invitada súper especial, pero primero quería darle el uso de la palabra a nuestro concejal Samir Bedoya. Adelante, concejal. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes, días, noches para todos. Bienvenidos nuevamente aquí a este espacio, Un Café con los concejales de Mira. Y sí, realmente el multicampus de Suba ha sido un punto en el cual hemos querido hacer un control político muy cercano, porque entendemos la importancia que es este tipo de instalaciones para la juventud, especialmente la juventud de Suba, que requiere unas oportunidades para formarse de calidad. Y ese ha sido nuestro propósito, no solamente con la información que hemos venido nosotros tratando en estos podcasts, sino con lo que hemos venido realizando aquí desde el Consejo de Bogotá. Ya el capítulo anterior estuvimos allá en los lotes, en el sitio donde se prevé construir el multicampus. Personalmente, y aquí con el concejal Fabián Puentes, hemos también querido que no pase lo que pasó en Kennedy, que ya el multicampus de Kennedy lleva más de 6 años y aún todavía tienen las llamadas estructuras temporales. Y para seguir respondiendo las dudas que ustedes nos han venido planteando, para seguirles dando claridad sobre la realidad de ese proyecto del multicampus universitario de Suba, tenemos a la secretaria de Educación de Bogotá, la doctora Julia Rubiano, que también hemos visto el interés que ha tenido por sacar adelante este proyecto, que no es fácil, porque hay que decirlo que la interacción con el gobierno nacional en muchos aspectos de la ciudad no ha sido fácil. Eso es una realidad, es de público conocimiento. Y hoy por eso hemos querido hacer este podcast aquí desde la Biblioteca del Consejo de Bogotá, para dar claridad sobre unos aspectos técnicos que a veces la juventud no entiende, ¿no? La juventud le dicen, no, ya está listo el COMPES. Y ellos dicen, bueno, ¿y eso qué es el COMPES? ¿Eso qué significa? ¿Qué garantía da? Y por eso precisamente estamos aquí en este espacio con usted, doctora Julia, que le agradecemos que nos acompañe, que los jóvenes de Suba y en general de Bogotá van a estar muy agradecidos con la claridad que usted les pueda dar hoy. Y usted seguramente como educadora sabrá transmitirles acerca de estos aspectos técnicos. Y bueno, nos dice el gobierno nacional, porque hemos estado en unas mesas técnicas con ellos haciendo este acompañamiento, que ha sido, valga decirlo, riguroso, serio. El propósito del control político de nosotros es que eso se haga. Ese es el único propósito que nosotros tenemos, pero que se haga bien. Nosotros no queremos que pase lo que ha sucedido en Kennedy. Y el gobierno nacional, en diferentes instancias que hemos participado con ellos, nos dice es que ya hay un COMPES de más de 215 mil millones de pesos para la obra definitiva. Doctora Rubiano, doctora Julia, ¿qué podemos decirle a los jóvenes de Suba? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso del COMPES? ¿Eso es un cheque? ¿Eso es un contrato? ¿Eso es dinero? Bueno, ¿qué es como para que ellos puedan entender? Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que todo espacio donde uno pueda hablar de educación, tratar de llegar a otros públicos, usar otros medios, pues es más que bienvenido. Y pues en este caso, además, como ustedes lo mencionan, un proyecto tan importante para la ciudad, pues qué importante que tenga ese acompañamiento, esa sabiduría, la lupa que dice Fabián, está muy bien. Entonces, bueno, pues gracias por la oportunidad. Entonces, ¿qué significa tener un COMPES? Significa que tenemos un documento,
¿cierto?, de política, donde se expresa una voluntad y se dice, sí, queremos hacer esto y aquí hay un compromiso y la nación va a poner esos recursos, ¿cierto? Ahí hay una intención, se expresa claramente esa intención, pero creo que hay algo que es muy importante que todos tengamos claro y como ustedes dicen, para que los jóvenes en general, para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento. Si este año no se comprometen esos recursos, corren riesgo de perderse. ¿Sí? Es decir, no significa que ya los recursos estén, que respalden un contrato para que la obra ya empiece mañana, la obra definitiva, no. Cuando uno aprueba lo que llamamos vigencias futuras, dice, claro, yo voy a contratar una cosa que se va a ejecutar en los años siguientes, no en el año en que la contrato, pero eso tiene una regla, y es que a mí me aprueban las vigencias futuras este año, quiere decir que tengo que este año firmar un contrato, tengo que comprometerme y mínimo tengo que, ahí hay una regla, dice el 15% de ese monto total que tengo, pues lo tengo que poder ejecutar el año en el que me aprobaron la vigencia futura y me voy a comprometer. Entonces, digamos en síntesis, ¿hay un documento de política? Sí. ¿Hay una intención? Sí, claro que sí, pero si no logramos que eso se traduzca en un contrato con lo que llamamos el ejecutor de la obra, pues corremos riesgo de que se pierdan los recursos disponibles y tiene que pasar este año efectivamente, ¿sí? Las obras tienen como distintas etapas y momentos. Hay una cosa que es la estructuración, eso está pasando, el gobierno nacional firmó la estructuración con la Financiera de Desarrollo Nacional, entonces se hacen los estudios de prefactibilidad, cómo va a ser la obra definitiva. Pero después de esa parte viene contratar al ejecutor. ¿Quién es el que realmente va a ejecutar la obra? Y ese contrato es el que necesitamos que se firme este año para que ya esos recursos respalden un contrato, y pueda continuar la ejecución. Pero doctora Julia, en ese punto que usted dice nos parece importante. De pronto, antes de que el concejal Fabián ahonde en las consecuencias de que eso no se logre, lo que usted nos acaba de describir. Entonces tenemos un documento que dice el gobierno, sí, allá hay un proyecto que nos parece importante hacerlo. Así es. Pero para que se materialice en realidad, pues debe firmarse un contrato. O sea, ahí partimos ya una diferencia. El COMPES no es un contrato. No, señor, no es ¿sí? un contrato. O sea, no hay, digamos, en estos momentos alguien que uno diga, esa es la persona que va a poner allá los ladrillos, discúlpenme, digamos que el lenguaje sea como para que los jóvenes nos entiendan. Y doctora Julia, los tiempos sí dan, porque es que estamos a junio, ¿sí? El domingo hay elecciones, va a entrar seguramente un periodo de transición de este gobierno que se va el 7 de agosto. Sí dan los tiempos para que realmente se lleve a cabo todos esos pasos para firmar el contrato, porque usted misma lo ha dicho, eso necesita una estructuración que nosotros comúnmente lo tratamos en las comunidades como unos estudios y diseños. Si me permite de pronto hacer ese símil. Pero ¿será que esos tiempos sí dan para que este año se pueda firmar ese contrato? Pues mire, nosotros también estamos haciendo un acompañamiento y seguimiento y hasta el momento los cronogramas van caminando, ¿sí? Y cuando usted dice hay un contrato para un ladrillo, ahí nos toca también separar las dos cosas, porque si de pronto alguien va al lote en unas semanas y ve que están pasando cosas, va a decir, ay, ¿por qué si me dijeron que...? Ahí ya está avanzando una obra. Exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo así? Entonces vale la pena recordar y separar que hay una instalación de una parte modular, temporal, y otra cosa es la obra definitiva. Entonces hay compromisos en los dos sentidos. Esto que yo acabo de describir del contrato se refiere a esa obra definitiva, ¿cierto? En el entretanto, para el que pase y vea una obra, esa obra corresponde a la instalación de lo temporal, de lo modular. Entonces, ¿qué deberíamos empezar a ver para que, digamos, ese cronograma que Julia estaba diciendo que va a tiempo, ¿qué deberíamos empezar a ver? Entonces, la próxima semana, hacia finales de la próxima semana, deberíamos empezar a ver que se instalan efectivamente esos módulos, y en paralelo, mientras se da toda esta instalación de los módulos que tiene que ver con los cupos que se han ofertado, sigue avanzando todo el otro proceso. ¿Sí? La estructuración, como usted dice, el diseño, eso quedó contratado a comienzos del año. Entonces eso ya está caminando. Lo que tiene que hacer el gobierno nacional mientras camina todo esto, y hacia finales del año reciben ya el documento de estructuración, que además incluye, aquí empiezo a meter algunos datos para que no nos pase lo de Kennedy, incluye un plan para desmontar lo modular y que... Eso es importante. Exactamente. Es como, fíjense que son formas como de cuidar lo que ustedes dicen, que esto se haga bien y que quede bien para los jóvenes. Esa estructuración incluye eso. Entonces, en paralelo, tiene que correr el proceso para poder tener el contrato de ese ejecutor.
el cronograma va, ahí vamos. Eso es importante, doctora Julia, que todos los jóvenes que nos van a ver en este capítulo comprendan muy bien, porque es que se dice, ya los dineros están, y eso no hay freno. Ojalá, siempre lo hemos dicho, pero también hay que decirle a la juventud, especialmente a la localidad de Suba, siempre la verdad. Hay unas buenas voluntades que están en un COMPES, que es un documento, pero no es un dinero físico material. Para que se pueda materializar hay que firmar el contrato de la obra definitiva para que podamos garantizar esos recursos. Si no se firma ese contrato, no hay recursos. Y eso es importante que todos ustedes lo sepan, para que comprendamos muy bien qué es lo que hemos venido hablando desde tiempo atrás, donde le hemos empezado a hacer seguimiento al multicampus de Suba. Secretaria, también dentro de todo este rifirrafe que se está presentando con el multicampus, también hemos escuchado que el gobierno nacional no cumple con los términos para poder desarrollar las obras, los contratos, básicamente. Entonces, en ese caso, el distrito puede recuperar los predios, que es algo que nos han preguntado también algunos de los jóvenes, si eso hay posibilidad de que no se cumpla, que esos lotes vuelvan nuevamente al distrito. Y digamos, ¿qué tan estrictos son esos plazos? Porque ahora hablábamos, digamos, el contrato tiene que estar firmado antes de que se acabe el año. Sí. Entonces no sé si ese es el plazo para poder decir avancen con la obra o devuelvan los lotes, que es uno de los puntos que también hemos venido hablando con los jóvenes. Y en caso tal, si se da ese escenario, si se pone en riesgo el proyecto, si se cancela, digamos, por causa del incumplimiento del gobierno nacional, que es fundamental que pueda avanzar lo más pronto posible, y además que también hemos conocido de las visitas que hemos realizado, donde lo hemos inspeccionado visualmente en el último capítulo que realizamos ahí en los lotes, que el lote número 2 tiene en ese momento una ocupación indebida, que hasta el momento no se ha podido solucionar, y pues eso pues obviamente pues es un tema que causa una afectación también a la ejecución de las obras. Entonces vemos ahí como algunas dificultades, ya se han hecho anuncios, en estos días también nos avisan que está la Secretaría de Educación con Atenea, el Ministerio de Educación, van a estar ahí en la localidad hablando acerca de las ofertas, porque hay 300 cupos ofertados, pero en este momento no se ve los módulos hasta el día de hoy. Entonces, efectivamente el acuerdo que hizo el distrito con la nación y bueno, que se materializa entre el IDU y la Universidad Pedagógica para entregarle el lote, sí tiene unas condiciones que implicarían que el distrito recupere los lotes. ¿Cuáles son las condiciones? Que el 3 de agosto tengamos puestas, digamos, esta estructura modular, ¿cierto? Está prevista para unos 920 asientos, digámoslo así, capacidad en ese sentido. Lo que tiene que pasar es que el 3 de agosto debemos tener el 50% de esa capacidad puesta, localizada allá, lista para ofertar ese servicio que ya pues se ha anunciado, ¿cierto? Entonces el 3 de agosto es una de esas primeras fechas. Necesitamos ese día tener ya una capacidad ya instalada. Si no, ahí pues el compromiso dice podemos recuperar los lotes. El cronograma que dice, y volvemos a lo que yo mencionaba hace un momento, el 24 de junio deberíamos empezar a ver que se empiezan a instalar ya algunos de estos módulos. En paralelo, el distrito también ha apoyado gestiones, bueno, de que se pueda realmente hacer esto, que tiene que ver con servicios, con los espacios como están. Entonces, digamos que igual ahí hay un apoyo para que sea realidad, pero eso es lo primero que pasa. Y lo segundo que pasa y la segunda condición es que si no está contratado ese ejecutor, ¿cierto? Hemos dicho que legalmente necesitamos que este año quede contratado, pero lo que quedó incluso en el acuerdo con el distrito también es que el 20 de enero de 2027 tiene que estar ya contratado ese ejecutor, ¿cierto? O sea, fíjense que incluso nos ganamos unos días más entre lo que nos dice la ley que este año que se aprobó la vigencia futura tiene que firmarse el contrato, ¿cierto? Tenemos hasta el 20 de enero para verificar que ese contrato esté firmado, que ya haya un constructor. Si el 20 de enero del 2027 tampoco hay un avance realmente en este sentido estructurador y de obra, también el distrito recupera los lotes. Se pactó un tiempo prudente porque también si empieza una oferta, digamos ahorita en agosto, ¿cierto? Y hay unos jóvenes ahí estudiando, no es algo como que yo le diga el 21 de enero
no, mañana ya no puedes estudiar, no, ya empezaste un programa. Entonces se pactaron unos meses para que pueda haber un proceso de tránsito, pero sí hay unas condiciones específicas de entrega. Y permítame, concejal, yo creo que este es un mensaje también para los jóvenes y quienes nos escuchan, que hagamos estas cláusulas y tengamos estas condiciones y estemos aquí conversando. El propósito que tiene es que esto se haga bien, porque a veces nos dicen, no, pues que la administración se ha opuesto, que no quiere. No, no es oposición al proyecto, es poder acompañarlo para que se haga bien. Y además porque han habido pues casos lamentables, ¿no? Antecedentes. Pues está el multicampus de Kennedy, pero también en estos días en la localidad de Rafael Uribe todavía veía contenedores de unos jardines infantiles que quisieron hacerse bajo esa misma modalidad hace más de 10 años. Entonces realmente eso no es lo deseable. Por supuesto que también nos preocupa, digamos, es muy bueno las consecuencias que hay, pero eso no es lo deseable. De acuerdo. Lo que todos estamos buscando es que el gobierno cumpla porque no es tampoco un favor del gobierno nacional, ¿no? Bogotá le aporta, digamos, una cantidad de puntos al PIB nacional. Es decir, los jóvenes de Bogotá necesitan y requieren también que el gobierno nacional se meta la mano al drill para apoyarlos. Que eso es muy importante también que los jóvenes lo sepan. Tratándose de educación, pues los gobiernos no hacen favores. Los gobiernos lo que tienen es que garantizar que hayan condiciones adecuadas para que los jóvenes se formen, especialmente en una ciudad tan grande como Bogotá, que hay necesidad de centralizar un poco la oferta educativa, como lo que se pretende con el multicampus de Suba y con lo que tristemente pasó y está pasando con el multicampus de Kennedy, que también por no hacerle un seguimiento adecuado tampoco se logró firmar un supuesto contrato que había allí para la construcción definitiva de esa parte donde están en estos momentos los modulares. Entonces, eso no es lo deseable, y yo quisiera preguntarle, doctora Julia, ¿cómo podríamos nosotros, desde el punto de vista del control político, porque también valga decirlo que esto ha sido un propósito de la bancada de nuestro partido, no solamente aquí en el Consejo, sino en el Congreso de la República, ¿cómo podríamos nosotros, y si en esos documentos están esas fechas, como para anticiparnos nosotros ese control, digamos en materia de ir avanzando y que se vaya materializando ese COMPES, cuál es el próximo hito importante para ir haciendo seguimiento? Yo creo que hay tres cosas a las que se les podría hacer seguimiento. Por supuesto, el cronograma del contrato de estructuración, ¿cierto? Eso tiene unas fechas, unos productos, bueno, saber cómo va esa estructuración, eso reitero, eso está caminando, pero poder saber cómo van esos productos. Ese es como siento yo, un tema de seguimiento para que el proyecto camine. Dos, por supuesto, al proceso de contratación del ejecutor. Porque claro, como usted bien plantea... Pero digamos, discúlpeme la interrumpa, sí, ese estructurador, ese es un insumo fundamental para arrancar el tema de contratación, es decir, o se puede arrancar sin tener ese producto. Sí, la idea es que se pueda arrancar como en paralelo y que por ahí viene la siguiente, por eso lo ato como esa parte, sí, saber en qué términos se va a empezar a dar la contratación de ese ejecutor, sabiendo que no está la estructuración completa, sí, ¿sí? Pero con quién va a ser, qué alternativas de contratación hay, porque como usted dice, tenemos que anticiparnos. Si de pronto nos preocupamos por esto en noviembre, pues claro, nos queda un mes. Sí, ¿sí? Eso es desde ya. Preocupación. Exacto, poder preguntar qué se está previendo, cuál será la forma. Hay muchos espacios de seguimiento. Usted plantea el Consejo como un espacio natural, pero sí, ustedes han estado en SUA, las juntas de acción locales. Bueno, en esos espacios de seguimiento creo que es muy importante poner estos temas también sobre la mesa. ¿Cómo va el proceso? ¿Cuándo se prevé? ¿Cómo se va a contratar? Y tres, pues definitivamente lo que tenemos más en el corto plazo, que ya es que podamos ver el 24 de junio unos módulos que se empiezan a instalar, ¿cierto? Claro. Si la otra semana vemos que no se ha empezado la instalación, pues yo creo que vale la pena ahí volver a hacer exactamente qué pasó. Se corrió 3 días, bueno, 3 días, pero ¿cuántos? ¿Sí? Porque recordemos, compromiso 3 de agosto, deben estar esos puestos listos, esos 420 puestos. Pero ya habilitados para uso. Sí, señor, habilitados para uso. Sí, eso incluye también el tema de servicios públicos. Incluye también, y nosotros hemos estado acompañando esas gestiones, digamos, para que no vaya a pasar lo que denuncias que se han hecho a nivel nacional, que dice, bueno, tengo la infraestructura modular, pero no es funcional porque no tengo servicios. Hemos estado acompañando esas gestiones para que ocurra. Porque en la práctica, digamos, por ejemplo, garantizar la conexión al sistema de energía es un trámite un poco tedioso y también de tiempo.
Claro, claro. Entonces, muchas veces los proyectos tienen que estar casi que finalizados para que pueda presentarse la solicitud a la empresa ANEL, en el caso de Bogotá, para garantizar el suministro de energía. Entonces, digamos que esos son como los tiempos que uno dice, sí vamos a lograrlo, no lo vamos a lograr. En eso estamos. En eso estamos, exacto. Yo creo que la otra semana tengo que estar muy pendientes. Y lo que ustedes han hecho también, ir a visitar la obra. ¿Qué vemos que está pasando? Bueno, maquinaria, Claro. ya se puso esto. Creo que es hacer seguimiento de aquí hasta agosto del proceso de la obra. Pero sin perder de vista el de la hora definitiva. Claro, Sin muy buen perder punto. de vista, porque es que, Sí. pues precisamente esa ha sido la preocupación, ¿no? De que esas estructuras que se plantean como temporales no se vayan a convertir en la solución definitiva, como sucedió en el multicampus de Kennedy. Por eso es muy importante que los jóvenes estén muy atentos a esos hitos de esos productos que son fundamentales para arrancar el proceso de contratación. Y yo quisiera, secretaria, en ese punto, ¿el distrito tiene algún plan B? Es decir, nosotros hemos visto, y pues por supuesto que sin ponerla a usted en algún aprieto, pero pues nosotros sí, desde el punto de vista del seguimiento y del control político, pues vemos que infortunadamente a veces las acciones del gobierno nacional son un poco desordenadas y descuidadas. Y por eso es que las obras y los proyectos no se materializan, porque quizás hay buenas ideas, pero no está la capacidad. ¿El distrito tiene un plan B? Porque yo creo que el distrito sí tendría que asumir casi que este proyecto como de nosotros. Porque por si el gobierno nacional, digamos, por burocracia, por descuido, por sectarismo, por coyuntura política, porque no sabemos lo que va a pasar después de este domingo que hay elecciones, no sabemos si van a seguir con el mismo ímpetu para cumplir. Entonces el distrito no tiene un plan B para poder acoger, para poder encarrilar si eventualmente el gobierno nacional se descarrila, por así decirlo. Es que yo le decía, por ejemplo, al concejal la vez pasada, Sí. decía, a mí me parece que, o sea, el distrito de Bogotá, ahora que estábamos hablando antes de que iniciáramos, que usted venía a visitar los colegios de Bogotá, Bogotá ha modernizado la infraestructura de los colegios y son infraestructuras de mucha calidad. Y Bogotá tiene una experiencia acumulada en hacer ese tipo de infraestructura. Sí. No Bueno, sé si hay plan B. digamos, en este momento Sí. la idea es que el plan A pueda funcionar Sí. y que podamos estar, mejor dicho, y ustedes saben que en esto llevamos 2 años como administración, o sea, desde que hubo el primer cambio de lotes, ofreciendo unos nuevos lotes, después el año pasado diciendo, bueno, han sido aceptados los lotes, ¿cómo estructuramos esto? Entonces, digamos que nosotros estamos trabajando porque el plan A funcione en este momento. Sí. Estamos hablando de una inversión importante a la que se ha comprometido la nación, son 215.000 millones, y pues hay que decir que la oferta inicial era un poco más alta, era 392.000 millones y bueno, eso bajó. Pero digamos, ahí hay un compromiso de inversión que, reitero, estamos trabajando para que se pueda materializar y ser real. ¿Cuál podría ser un plan B como en el cortísimo plazo? Pues igual seguir garantizando oferta educativa, la técnica tecnológica o profesional, como lo que se está ahí previendo, pues en las instituciones que en este momento lo ofertan, ¿sí? Con las distintas oportunidades, como las opciones a través de Atenea, las convocatorias, los apoyos que hay para los jóvenes con oportunidades que se entregan también con integración social, con la Secretaría de Desarrollo Económico. Digamos que se trataría de fortalecer la oferta que tenemos para que pueda haber ese acceso a la educación superior. Pero en lógica como de infraestructura y de construir algo en esta inversión de esta magnitud, pues realmente vamos a trabajar porque esto sea una realidad. Y digamos, el gobierno no podría eventualmente decir, un nuevo gobierno, decirle, mire, ustedes ya saben manejar ese tema, saben estructurar eso, yo les garantizo los recursos, pero ustedes hagan todo. ¿Hay posibilidades también como de plantear esa vía? Pues, digamos, yo creo que al Porque, final sí, todo contractualmente uno puede revisar alternativas, estar abierto, mirar, pero también es cierto que la nación cuenta con vehículos contractuales y financieros ya muy claros, no solo para invertir en Bogotá, para invertir en cualquier lugar, exactamente. Entonces la nación tiene los vehículos. O sea, en síntesis, Bogotá está abierto y dispuesto a encontrar soluciones, ¿sí? No es un no rotundo en ningún caso, pero en este momento pues la idea es hacerle el seguimiento y el acompañamiento a esto para que este compromiso pues pueda ser una realidad. Doctora Julia, digamos, hay un tema que usted mencionaba ahora, digamos como que el plan B a corto plazo es seguir
con la oferta de programas. Yo quiero pues hacer como esa introducción para para esta nueva pregunta, porque, bueno, partamos de que esto inició básicamente porque los jóvenes lo pidieron. Así es. Los jóvenes de la localidad de Suba, y no son de hace un año para acá, sino que llevan varios años a través de diferentes mesas de concertación para poder avanzar con una oferta educativa efectiva para la localidad de Suba. Pero ¿cuáles son, digamos, las preocupaciones que nos han llegado de muchos jóvenes? Que la oferta actualmente no es atractiva. Okay. Que son programas, en palabras de algunos jóvenes, que no son rentables para ellos, haciendo como referencia que si lo terminan, no son atractivos para el mercado laboral existente. Que eso también puede conllevar a que haya deserción, y no es lo que se quiere tampoco, sino que hayan unos buenos programas que quiere la juventud. Hemos escuchado que se ha hecho como una serie, una suerte de ofertas que los jóvenes, algunos jóvenes, una representación de los jóvenes hicieron como la propuesta de algunos programas y que se hizo votación entre los jóvenes y que esos quedaron. Pero también hace unos días teníamos información de que algunos de esos programas actualmente no tienen ni una sola persona inscrita. Entonces ahí es como donde surte esa preocupación. Sí. ¿Cómo vamos a poder establecer esas cifras reales si las tenemos al día de hoy? ¿Cómo vamos en cada uno de los programas ofertados? También si la Secretaría de Educación ha podido acompañar a cada una de estas mesas de concertación, la divulgación, la comunicación, para que sea atractivo para los jóvenes. La verdad es que nos han hablado de algunos programas donde, reitero, nos dicen que hasta el momento es cero el proceso de inscripción. Entonces sí son como algunas de las preocupaciones, porque se habla de 300 cupos, pero en ¿cuántos programas? En total estamos ofertando 13. En 13 este programas. momento, sí. En 13 programas, pero algunos de esos 13 programas aún no tienen ni cupo completo y algunos 0 cupos. Entonces esos 300 vemos que hasta el momento está bien disminuido. Bueno, lo primero que quiero rescatar, considerar algo que usted menciona al final, esto es un compromiso con los jóvenes, ¿no? También cuando estamos hablando de cumplir y lograr el plan A, esto es con los jóvenes. Yo creo que hay que recordarlo y enfatizarlo todo el tiempo. Entonces, efectivamente, los programas la oferta que se abrió, como usted escribió, respondió a un proceso participativo donde hubo votación. Entonces, sí responden como a eso, al resultado de una votación. Es probable que algunos jóvenes pues no encuentren en esos programas necesariamente lo que estaban esperando, su expectativa. Pero ahí hay que decir algo, estos no van a ser los únicos programas, porque en la estructura definitiva, para definir los programas de la estructura definitiva, se van a combinar dos componentes. El participativo, sí, pero también la agencia Atenea está trabajando, y con el Ministerio de Educación, en escoger algunos programas teniendo en cuenta tasas de deserción, tasas de empleabilidad del programa. Entonces fíjense que entran otros criterios también, tasa de retorno a algunos programas. Entonces, para esa oferta definitiva, pues vamos seguramente a mirar no solo la votación y el gusto de quienes han participado, sino esa visión ya más, digamos, vocacional de ciudad y también productiva. Doctora Julia, discúlpeme, me interrumpo ahí, pero me parece importante también lo que acaba de mencionar, porque de las cosas que hemos hablado con los jóvenes, digamos, dicen que esa obra definitiva, pues tiene que comprender muy bien esas verdaderas necesidades que son los estudios que se están realizando. Así es. Porque es diferente, por ejemplo, tener, una carrera técnica en sistemas, un ejemplo, o a tener una carrera profesional de medicina. Entonces hay que tener los laboratorios, hay que tener cierto tipo de instalaciones, que eso es lo que tiene que contemplar ya en el momento del diseño y la contratación de la obra definitiva. De acuerdo. Entonces, por eso estamos como en ese proceso paralelo para definir cuáles van a ser esos programas definitivos. Pero usted, concejal, plantea otro punto que yo creo que es algo que en general cuestiona la educación superior en la ciudad y el país, y es cuáles son los programas que están siendo atractivos, porque programas que hace 2 o 3 años tenían matrículas altas, en este momento no lo tienen. En general, las instituciones de educación superior pues están renovándose, viendo cómo cambian no solo el programa, sino decir, bueno, vamos a ofrecer más bien una
una certificación o cualquier otro tipo de certificado, título, para que haya más flexibilidad. Entonces yo creo igual que esto va a responder a la realidad, ¿sí? Si finalmente de ese listado que se votó hay un programa pues que no se puede ofertar porque no tiene los cupos suficientes, pues eso habrá que revisarlo también. Y pues creo que esa oferta, reitero, las instituciones de educación superior están entendiendo que las cosas cambian y hay que ser un poco flexibles en ese sentido. Secretaria Julia, digamos en la estructura modular, ¿los programas van a ser programas profesionales? Hay técnicos, hay tecnólogos y también hay algunas opciones profesionales, hay unas licenciaturas, sí señor, hay de los ¿Esos programas tipos. en promedio cuánto duran, más o menos? Bueno, pues depende, de 2 años hasta 4 o 5 años, años. exactamente. Entonces, Eso es porque diferente. también los jóvenes, digamos especialmente los que van a acceder a estas primeras ofertas, pues deben tener claro que quizás incluso los profesionales no alcancen a disfrutar de las instalaciones definitivas. Podría Porque ser. estamos hablando, digamos, de unas instalaciones que no sé, concejal, Claro, ¿cuánto en tiempo promedio pueda cuánto tomar? se Sí. demora construyendo. Sí, Y partiendo de una preocupación, secretaria, que en el caso a mí, digamos, me generó desconcierto de conversaciones como es que hemos tenido con los representantes del gobierno nacional sobre este tema, y es que ellos, por ejemplo, para las estructuras modulares, ellos hicieron un contrato nacional. La ¿Sí? Virgilio, sí, O señor. sea, ellos hicieron un contrato, los que están instalando los modulares en Suba, lo están haciendo en otros sitios del país, y nos manifestaron que de esa misma forma van a contratar las estructuras definitivas. Es decir, que una misma persona va a contratar Como constructor. una misma constructora, va a hacer todos los edificios definitivos, no solamente aquí en Bogotá, sino a nivel nacional. Yo creo que, digamos, por experiencia de veeduría en otras obras, ahí es donde nos toca estar muy pendientes para que eso no se va a convertir en un elefante blanco, que sería muy triste que empezaran allá de pronto a hacer un pilotaje o a levantar columnas y eso se quedara allí. Sí, yo creo que el país ha Sí. tenido distintas experiencias de modelos de contratación. Algunos han concentrado Sí. en un mismo constructor muchas obras. Eso tiene beneficios en lógica de costos a escala, Sí. capacidad financiera, músculo financiero, pero también tiene riesgos, lo que usted menciona. Un problema puede terminar afectando muchas obras en el país. Yo creo que el país ha avanzado como en distintos modelos de construcción y como usted dice, ahí lo importante es estar muy juiciosos con una veeduría para que no nos vaya a pasar una cosa así, que se constituya eso. Pero también creo que el país ha avanzado en estructuras legales para hacer seguimiento, para resolver. Entonces yo creo que se trata como de hacer muy buena veeduría y seguimiento a cuál va a ser esa forma de contratación. Sí, yo creo que pues, desde aquí el consejo lo haremos. ¿Cuál es el próximo hito? Como para que, a ver, los que nos ven nos digan cuándo nos vamos a ver allá revisando cuál sería el próximo hito de la definitiva. Ah, de la definitiva. Sí, de la De la definitiva, que Sí, nos que marcamos uno diga, ese hito. secretaria, que usted diga, mire, tenemos que estar pendientes, no sé, la Listo. primera semana de septiembre. Ok, Sí, ok. que usted nos pueda decir como para que los jóvenes también aprendan a hacer esta veeduría, porque realmente, y se lo decimos con toda claridad, cuando nosotros comenzamos a hacer esta veeduría, digamos, también hemos visto dinámica. Ok. Sí, porque como se lo decíamos a usted y aquí a las personas que nos van a ver, nuestro propósito es que eso se haga, que se haga bien. Por supuesto, nos genera mucha preocupación y desconfianza las estructuras modulares, porque ya hay antecedentes Listo, de que sí. eso pues se torna permanente y las condiciones pues no son las mismas que tener estructuras definitivas, por más que expliquen que eso es una nueva tecnología. Bueno, digamos, ahí hay muchos argumentos, pero la desconfianza persiste. Entonces, ¿cuál sería, digamos, como ese hito de la obra definitiva? Yo creo, concejal, voy a tomar la idea que sí. usted acaba de poner sobre la mesa. Sí. Yo creo que la primera semana de septiembre sería un buen momento para saber cuál va a ser el mecanismo de contratación de ese ejecutor, qué claridades hay y qué cronograma hay del proceso en ese momento. Porque ya habrá Estamos hablando pasado de un nuevo mes. gobierno. Por eso me parece importante ese hito. Fíjese, ya tenemos nuevo gobierno, decir, bueno, el nuevo gobierno, ¿cómo asume este compromiso? Y en un mes
¿Qué tenemos? ¿Qué ha pasado? Pero secretaria, Vamos a ver. hagamos causa común entre el Consejo y la Alcaldía y estemos muy pendientes, por ejemplo, de las comisiones de empalmes. De pronto podríamos mandarle una cartica a los que van a hacer la comisión de empalme entre el nuevo gobierno y el que sale, Muy buena para que Sobre tengan educación, sí, en el de foco acuerdo. este tema del multicampus universitario de Suba. Me parece. consejero. Especialmente para que esa entrega tenga una particularidad de detalle que a veces no se tiene. Porque es que cuando hay cambios de gobierno, nosotros que hemos en el control político vivido eso, pues el nuevo gobierno, no, a mí no me dijeron eso. O lo que me dijeron fue otra cosa. Y el que sale dice, yo ya le entregué al nuevo todo. Entonces sí sería, así como pasó con el metro, valga decirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el alcalde Petro, entonces el alcalde Petro dijo, no, aquí ya están los estudios ya listicos y de estudios y diseños. Y cuando el gobierno nuevo entró, entonces dijo, no, a eso le falta mucho. Y bueno, y con toda esa controversia que ya usted y nuestros televidentes jóvenes conocen sobre lo que ha pasado con el metro, eso es lo que no queremos que pase con el multicampo. Entonces yo sí creo que aquí le vamos a proponer de pronto alguna comisión o algún documento para alertar al nuevo gobierno que en materia de empalme educativo pongan especial atención al multicampus de Suba. Me Y parece. estaremos pidiéndole cuentas allá la primera semana de septiembre al nuevo gobierno a ver si van a seguir con el proceso, porque como usted lo dice, eso es la preocupación. Hay cambio de gobierno y tenemos apenas unos cuantos meses para que eso se consolide. O si no, ¿qué pasa, secretaria? Los lotes vuelven al distrito. Los lotes vuelven al distrito. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esos lotes, secretaria, aquí en el distrito? Ah, Bueno, no pensemos en eso todavía, concejal. bueno, Enfoquémonos nos en toca- hacer que esto funcione. Nos toca pensar en el plan A, en el B, en el C, porque los jóvenes de Suba Así es. merecen una educación de calidad, pero también merecen que se les hable con la verdad. Con la verdad. Así es, no, causa común. De acuerdo en que podamos seguir impulsando esto, como usted dice, Suba concentra más del 20% de los jóvenes de la ciudad. 300.000 jóvenes están en Suba. Los tiempos de desplazamiento a la oferta Más de de educación 55 superior. minutos de desplazamiento en promedio. Exactamente, no, por los jóvenes. Estos compromisos con los jóvenes. Secretaria, muchas gracias por su compañía. Bueno, hasta aquí este podcast, Un Café con los Concejales de Mira. Vamos a seguir muy pendientes de este proceso del multicampus de Suba. Estén revisando nuestras redes sociales, especialmente aquí las del concejal Fabián Puentes, que ha venido haciendo una veeduría estricta allá en semana a semana lo que está pasando allá en esos predios, porque como lo decía el concejal, nuestro propósito es que eso se haga y se haga bien. Agradecerle, doctora Julia, por este espacio. Tenemos mucho que conversar de educación aquí en Bogotá, tenemos que conversar de entornos escolares también. Sí, señor. Tenemos que conversar sobre convivencia escolar, sobre el sistema de reportes también. Ojalá podamos programar un espacio para hablar de ese tema que ha sido una herramienta tan importante en nuestra ciudad y única. Una de las pocas ciudades que tiene ese Así es. sistema de reportes de alertas tempranas de violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Así que, secretaria, muchas gracias. Decirle que desde esta bancada cuente con nuestro apoyo para fortalecer la educación en Bogotá, la educación pública. También se me olvidaba, hay que hablar de la perspectiva de la educación, especialmente en este año que se han cerrado tantos colegios privados. Otros temas. Sí, Pienso señor. que Bogotá va caminando en materia de educación básica y secundaria hacia un sistema público. Sí, miren, muchos temas. Yo más que Sí. feliz cuando me inviten, el cambio demográfico, las oportunidades que eso genera para la Sí. ciudad, también retos, preocupaciones, bilingüismo, mejor dicho. Cuenten conmigo y con la Secretaría para hablar sobre educación. cuando Gracias, consideren. doctor Julia. Bueno, Gracias a ustedes. nos vemos en la Ahorita un próxima. cafecito. Recuerden darle like, compartir y suscribirse al canal.